Mis hijos empezaron a rechazar los fines de semana conmigo diciendo que ya sabían que yo estaba demasiado ocupado para ellos. Yo nunca les dije eso. Semanas después descubrí que mi propio hermano enviaba mensajes desde mi teléfono y luego los borraba, para que ellos creyeran que su padre los estaba soltando mientras él quedaba como el tío presente. Me llamo Gabriel. Tengo 39 años y 2 hijos. Clara tiene 13. Tomás tiene 10. Cuando me divorcié de Laura, juré una sola cosa. Podía fallar como esposo, podía fallar en muchas decisiones adultas, podía cargar con mi parte del fracaso del matrimonio, pero no iba a fallar como padre. No me refiero a ser perfecto. Nunca lo fui. Trabajaba mucho. A veces llegaba cansado. A veces olvidaba comprar algo que Clara me había pedido. A veces Tomás me contaba una historia de un videojuego y yo tenía que pedirle que la repitiera porque mi cabeza seguía en una reunión del trabajo. Pero pagaba la pensión a tiempo. Iba a reuniones escolares. Asistía a partidos aunque tuviera que cambiar turnos. Les escribía entre semana. Tenía una alarma para llamarles los miércoles por la noche. Los fines de semana que me correspondían eran sagrados. No hacía planes con adultos esos días. No aceptaba viajes de trabajo si podía evitarlo. No prometía cosas que no podía cumplir. Y, sobre todo, nunca les decía que eran una carga. Nunca. El acuerdo con Laura era relativamente estable al principio. No éramos amigos, pero tampoco enemigos declarados. Había tensión, claro. Había heridas. Había frases que ambos habíamos aprendido a no decir para no encender discusiones viejas. Pero durante el primer año después del divorcio logramos sostener una regla. Los niños primero. Si había que cambiar un horario, se avisaba. Si había una actividad escolar, se compartía información. Si Clara tenía examen, yo la ayudaba a estudiar. Si Tomás tenía partido, Laura me mandaba ubicación. Nunca hablábamos mal del otro frente a ellos. O al menos eso creía yo. Mi hermano Marcos empezó a aparecer más en esa etapa. Marcos era 2 años menor que yo. Siempre había sido carismático, rápido para caer bien. De esos hombres que entran a una reunión y en 10 minutos ya están haciendo reír a todos. No tenía hijos. No tenía pareja estable. Trabajaba por proyectos y eso le dejaba mucho tiempo libre. Después del divorcio, comenzó a ayudar a Laura con cosas pequeñas. Primero fue una lámpara que se dañó en el apartamento de ella. Luego llevar a Tomás a un entrenamiento porque Laura no podía. Después recoger a Clara de una clase. Al principio se lo agradecí. Gracias por estar pendiente, le dije una vez. Marcos me dio una palmada en la espalda. Son mis sobrinos. Obvio que voy a estar. No vi nada raro. En realidad, me pareció bueno que mis hijos tuvieran más adultos que los quisieran. Ese pensamiento fue el hueco por donde entró todo. Porque una cosa es querer a tus sobrinos. Otra muy distinta es usar ese cariño para ocupar un lugar que no te corresponde. El primer fin de semana raro fue en abril. Yo tenía todo preparado. Nada espectacular. Pizza, una película que Clara quería ver, partido de Tomás el sábado y una salida corta el domingo. Les había escrito el jueves para preguntar si querían panqueques o huevos el sábado por la mañana. Clara respondió tarde. Mejor me quedo con mamá este finde. Pensé que era por alguna tarea o plan con amigas. ¿Todo bien? Sí, no pasa nada. Tomás no respondió. Llamé a Laura. Clara dice que no quiere venir este fin de semana. ¿Pasó algo? Laura sonó cansada. Gabriel, están creciendo. No los presiones. No estoy presionando. Estoy preguntando. Tomás también prefiere quedarse. ¿Por qué? No sé. Tal vez necesitan tranquilidad. Tenía el partido de Tomás. Marcos lo puede llevar. La frase me incomodó, pero no exploté. Yo puedo llevarlo. Es mi fin de semana. Si él quiere que lo lleve Marcos, no voy a obligarlo. Me quedé sentado al borde de la cama, con el teléfono en la mano. Laura, ¿qué está pasando? Eso deberías preguntártelo tú. Colgamos mal. No gritando, pero mal. Esa noche le escribí a Clara. Princesa, no pasa nada si quieres quedarte con mamá, pero quiero saber si hice algo que te molestó. Tardó casi 1 hora. No, solo no quiero que cambies tus planes por nosotros. Leí la frase varias veces. Cambies tus planes por nosotros. ¿Qué planes? Yo no tenía otros planes. Le respondí. No tengo planes más importantes que ustedes. No contestó. El sábado fui al partido de Tomás igual. Llegué antes de que empezara. Los vi con Laura y Marcos cerca de la cancha. Tomás me saludó con una mano floja. Clara me abrazó, pero no como antes. Había algo tenso en su cuerpo. Marcos estaba con una gorra del equipo, botella de agua en la mano, una mochila con cosas de los niños. Parecía el padre organizado de una publicidad. ¿Llegaste?, dijo. Claro que llegué. ¿Cómo dijeron que estabas ocupado? Miré a Laura. Ella evitó mis ojos. ¿Quién dijo eso? Marcos levantó las manos. No sé, hermano.
Los niños andaban preocupados por no cargarte el fin de semana. Yo solo dije que aquí estoy para ellos si hace falta. Hermano, esa palabra me molestó ese día. No por la palabra en sí, por el tono, como si él estuviera siendo noble y yo inseguro. Después del partido, intenté hablar con Tomás. Jugaste muy bien. Gracias. ¿Por qué no quisiste venir conmigo este fin de semana? Se encogió de hombros. No sé. ¿Puedes decirme si algo te molestó? Miró hacia donde estaba Marcos. No quería que fueras por obligación. Sentí un golpe en el pecho. Tomás, yo nunca voy por obligación. Está bien, papá. Lo dijo como quien no quiere discutir. Como quien ya escuchó otra versión y no sabe si creerme. Ese fue el primer miedo real. No que mis hijos cancelaran una visita. Eso podía pasar. El miedo fue ver en sus ojos una idea que no venía de mí. Durante las semanas siguientes, las cancelaciones se repitieron. No siempre completas. A veces venían solo un día. A veces pedían volver antes. A veces aceptaban venir, pero llegaban apagados, como si estuvieran comprobando si yo iba a aburrirme. Clara empezó a decir frases raras. Si tienes trabajo, podemos quedarnos con mamá. No tienes que hacer cena especial. No pasa nada si prefieres descansar. Tío Marcos dice que no hay que presionar a nadie. Tomás repetía otras. Ya sabemos que estás cansado. No queremos que te sientas obligado. Mamá dijo que tal vez necesitabas tiempo para ti. Cada frase me abría una grieta. Yo trabajaba, sí, pero mis hijos jamás fueron el obstáculo para descansar. Eran la razón por la que valía la pena llegar al viernes. Intenté hablar con Laura varias veces. La primera conversación fue por teléfono. Los niños están diciendo cosas que yo nunca dije. ¿Qué cosas? Que estoy ocupado para ellos. Que prefiero descansar. Que no quiero sentirme obligado. Laura respiró con impaciencia. Gabriel, quizá no lo dices con esas palabras, pero ellos lo sienten. No puedes decirme que sienten algo que viene de frases concretas. Tú a veces estás agotado cuando los recoges. Estoy agotado del trabajo, no de ellos. Para un niño no siempre hay diferencia. Entonces ayúdame a aclararlo, no a reforzarlo. Se quedó callada. Luego dijo, Marcos ha estado muy pendiente. Tal vez eso te molesta. Me molesta que mis hijos crean que no quiero verlos. Tal vez deberías revisar cómo te expresas. No avanzamos. En lugar de aclarar, Laura parecía sostener una versión en la que yo era un padre ausente intentando defenderse tarde. Y Marcos, casualmente, era el adulto constante. Empezó a publicar más fotos con mis hijos. Día de partido con Tomás. Siempre presente. Cine con Clara y el campeón. Los sobrinos se cuidan. Los niños necesitan presencia, no promesas. Esa última frase me dejó mirando la pantalla con la boca seca. Presencia, no promesas. La publicación tenía comentarios de tías, primos y amigos. Qué buen tío. Ellos tienen suerte de tenerte. Eso es amor real. Siempre has sido responsable. Mi madre incluso comentó. Gracias por estar para ellos. Yo llamé a Marcos. Borra esa publicación. ¿Cuál? La de presencia, no promesas. ¿Por qué? Sabes exactamente cómo suena. Suena a que quiero a mis sobrinos. Suena a indirecta. Si te queda el saco. Marcos. No seas inseguro, Gabriel. Estoy ayudando. No necesito que ayudes destruyendo mi lugar. Tu lugar no lo destruye nadie si está bien ocupado. Me quedé helado. ¿Qué significa eso? Nada. Que los niños necesitan constancia. Si te molesta que yo esté presente, ese es tu problema. No se trata de competir. ¿Exacto? Entonces deja de competir. Colgó. Esa llamada me dejó una rabia difícil de explicar. Porque si yo protestaba demasiado, parecía celoso del tío que ayudaba. Si no protestaba, él seguía ocupando espacio. Si hablaba con Laura, ella decía que los niños estaban creciendo. Si hablaba con los niños, ellos se cerraban. El fin de semana que terminó de romperme fue el del cumpleaños de Tomás. No era su cumpleaños exacto. Ese año caía entre semana, así que habíamos planeado celebrarlo conmigo el sábado. Él había pedido ir a un parque de trampolines y después comer hamburguesas. Yo reservé, compré una camiseta del equipo que quería. Conseguí entradas para un partido menor el domingo y preparé todo con semanas de anticipación. El viernes a las 6, Laura me mandó un mensaje. Tomás no quiere ir este fin de semana. Clara tampoco. Llamé de inmediato. Pásame a Tomás. No quiere hablar ahora. Laura, es su celebración. Lo sé. ¿Qué pasó? Dice que no quiere que finjas. Me quedé quieto. ¿Que finja qué? Que quieres pasar todo el fin de semana con ellos si estás agotado. Yo nunca dije eso. Gabriel, pásamelo. Escuché movimiento. Murmullos. Luego la voz de Tomás. Hola, papá. Intenté que mi voz no temblara. Campeón, tengo todo listo para mañana. Si cambiaste de idea, está bien, pero quiero saber si hice algo. Silencio. No quiero que vayas por obligación.
No voy por obligación. Quiero verte. Pero tú dijiste que necesitabas descansar de nosotros. Sentí que el estómago se me cerraba. ¿Qué? Está bien, papá. No me enojo. Tomás, mírame bien cuando te vea. Yo nunca dije que necesitaba descansar de ustedes. Si lo dijiste. ¿A quién? Lo mandaste. ¿Qué mandé? Laura tomó el teléfono. Ya basta, Gabriel. Lo estás alterando. Laura, ¿qué mensaje? No voy a hacer esto ahora. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, en mi sala, mirando la mochila que había preparado para el fin de semana. No lloré. No porque no quisiera. Porque estaba demasiado confundido. Después de unos minutos, Clara me escribió. Papá, no hagas sentir mal a Tomás. Si no querías el fin de completo, podías decirlo. Le respondí. Clara, yo sí quería el fin de semana completo. No entiendo qué está pasando. ¿Qué mensaje viste? Perdón. Luego llegó una captura. Era una conversación con Laura. El mensaje aparecía como enviado por mí. Esta semana estoy agotado. Si los niños prefieren quedarse contigo, mejor. No quiero sentir que voy por obligación. Tal vez necesito descansar este finde. La hora del mensaje era del domingo anterior a las 4:17 de la tarde. Miré mi propio teléfono. Abrí la conversación con Laura. Ese mensaje no estaba. Busqué por palabras. Agotado. Obligación. Descansar. Nada. Sentí frío. No era una interpretación. No era una frase sacada de contexto. Era un mensaje escrito desde mi número. Pero yo no lo había escrito. Llamé a Laura otra vez. No contestó. Le mandé la captura. Yo no escribí esto. Respondió 15 minutos después. Gabriel, por favor. No empieces a negar cosas ahora. Ese mensaje no está en mi teléfono. ¿Por qué lo borraste? ¿Por qué borraría un mensaje y luego insistiría en ver a mis hijos? No sé. Eso pregúntatelo tú. La rabia subió, pero también una sensación más profunda. Miedo, porque si esos mensajes existían y yo no los escribí, alguien tenía acceso a mi teléfono. Al principio pensé en Laura. Quizá había manipulado una captura. Quizá usaba otra aplicación. Quizá estaba inventando pruebas para justificar que los niños se alejaran. Pero algo no encajaba. Laura parecía molesta, sí, pero también parecía convencida. No sonaba como alguien fabricando una mentira. Sonaba como alguien que había recibido una prueba y la estaba usando contra mí. Eso no la absolvía, pero cambiaba la dirección de mi sospecha. Revisé la hora del mensaje. Domingo, 4:17. ¿Dónde estaba yo ese domingo? Abrí mi calendario. Comida familiar en casa de mis padres. Recordé el día. Habíamos comido todos juntos. Mis hijos estuvieron allí un rato antes de volver con Laura. Marcos también estaba. Yo dejé mi teléfono cargando en la cocina porque casi no tenía batería. Marcos puso música desde un altavoz. En algún momento me pidió mi teléfono para buscar unas fotos viejas de Tomás que quería mandar al grupo familiar. Yo le di la clave. Porque era mi hermano. Porque no desconfiaba. Porque en una familia uno confunde acceso con confianza. Me senté en silencio. Volví a mirar la captura. El mensaje había sido enviado en medio de esa comida. Cuando mi teléfono estaba lejos de mí. Cuando Marcos podía haberlo tenido en la mano. No quise creerlo. De verdad. Una cosa es sospechar de tu exesposa en medio de un divorcio. Otra cosa es mirar hacia tu propio hermano. Los días siguientes, pedí a Clara que no borrara nada. No le expliqué demasiado. Solo le dije, necesito entender algo y no quiero que tú cargues con esto. Si ves mensajes raros, guárdalos. No es tu culpa. Ella respondió. Entonces tú no escribiste eso. Leí la pregunta y sentí que se me quebraba algo. No, nunca escribiría que necesito descansar de ustedes. Pasaron varios minutos. Luego escribió. Pero hay más. Me mandó capturas. Mensajes de semanas anteriores. Todos desde mi número. Algunos enviados a Laura. Otros al teléfono de Clara. Hoy salí tarde. Si prefieren quedarse con mamá, no pasa nada. Dile a Tomás que no se ilusione con lo del domingo. Tal vez se me complica. No quiero que sientan que tienen que venir solo porque toca. Quizá Marcos puede llevarlos. Él tiene más tiempo. Ese último me hizo levantarme de la silla. Quizá Marcos puede llevarlos. Marcos. Ahí estaba su firma escondida dentro de mi nombre. Revisé mi teléfono. Ninguno de esos mensajes aparecía. Busqué en conversaciones borradas. Nada. Revisé copias de seguridad. No sabía muy bien qué hacía, así que llamé a Sergio, un amigo que trabajaba en soporte técnico. Necesito revisar algo sin parecer loco, le dije. Eso ya suena mal. Le conté lo básico. Sergio no hizo bromas. Primero cambia la clave del teléfono. Sí. Segundo, revisa dispositivos vinculados en las aplicaciones. ¿Crees que alguien entró desde otro dispositivo? Puede ser. Pero si los mensajes fueron enviados en horas donde alguien tuvo tu teléfono físico, quizá los mandaron y borraron.
Necesitas comparar horarios. Tengo capturas. Haz una línea de tiempo. ¿Dónde estabas? ¿Con quién? Cuando estuvo tu teléfono fuera de tu mano. Hice eso. Mensaje del domingo a las 4:17. Comida familiar. Teléfono en cocina. Marcos cerca. Mensaje del miércoles a las 8:32. Reunión en casa de mis padres por el cumpleaños de mi madre. Dejé el teléfono sobre la mesa mientras ayudaba a mover unas sillas. Marcos estuvo revisando fotos. Mensaje del sábado a las 7:10. Casa de mi hermana Paula. Marcos pidió mi teléfono para llamar porque, según él, el suyo estaba sin batería. Mensaje del lunes a las 9:40. Visita rápida a mis padres. Yo estaba en el baño. Mi teléfono quedó en la sala. Marcos estaba allí. Cada mensaje coincidía con un momento en que mi hermano pudo tocar mi teléfono. No era prueba definitiva, pero era demasiado patrón para ignorarlo. En la siguiente reunión familiar, decidí observar. Era un almuerzo en casa de mis padres. Yo no quería ir, pero necesitaba comprobar algo. Mis hijos estarían allí un rato. Laura los dejaría y luego los recogería. Marcos, por supuesto, también estaría. Antes de salir, cambié la clave del teléfono. Desactivé la vista previa de mensajes. Activé notificaciones de inicio de sesión. Y llevé un teléfono viejo, cargado, con la cámara preparada, por si necesitaba registrar algo. No me sentí orgulloso. Me sentí sucio. Nadie debería ir a una comida familiar preparado para descubrir si su hermano está saboteando su relación con sus hijos, pero yo ya había perdido suficientes fines de semana por confiar. Durante el almuerzo, Marcos actuó como siempre. Cariñoso con los niños. Demasiado atento. Tomás, si tu papá no puede llevarte al entrenamiento, me avisas. Tomás miró su plato. Sí. Yo respiré hondo. Yo puedo llevarlo. Marcos sonrió. Cuando puedas. Claro. Mi madre intervino. Marcos solo quiere ayudar. No respondí. Clara estaba callada. Me miró varias veces, como si quisiera preguntarme algo y no se atreviera. Después de comer, dejé mi teléfono sobre una repisa cerca de la cocina, a propósito, como antes. Pero esta vez estaba bloqueado con clave nueva. Me alejé unos metros y fingí ayudar a mi padre con unas bolsas. Desde donde estaba, podía ver la repisa reflejada en una ventana. Marcos entró a la cocina. Tomó un vaso. Miró hacia el pasillo. Luego tomó mi teléfono. No fue un gesto casual. No lo tomó para mirar la hora. Lo agarró, lo giró, deslizó el dedo. Intentó desbloquearlo. Una vez. Dos. Frunció el ceño. Miró hacia donde yo estaba. Yo ya venía caminando. ¿Buscas algo? Marcos se sobresaltó. Tu teléfono estaba sonando. No sonó. Sí sonó. Está en silencio. Se quedó quieto. Mi madre entró justo en ese momento. ¿Qué pasa? Tomé el teléfono de la mano de Marcos. Eso quiero saber. Marcos soltó una risa. No empieces con rarezas. ¿Por qué intentabas desbloquear mi teléfono? Te dije que sonó. Con mi clave. ¿Qué? Intentaste poner mi clave vieja. Su cara cambió apenas. Muy poco, pero cambió. No sé de qué hablas. No lo confronté del todo en ese momento. No delante de mis hijos. No sin cerrar el círculo. Pero Clara estaba en la puerta. Había visto suficiente para que su expresión cambiara. Esa noche, cuando volví a casa, recibí un mensaje de ella. Papá, vi al tío Marcos con tu teléfono. Me senté. Respondí. Sí, él mandó esos mensajes. Miré la pantalla durante mucho tiempo. No quería cargarla con una acusación antes de tener todo. Pero tampoco quería mentirle. Estoy intentando confirmarlo. Lo importante es que sepas esto. Yo nunca escribí que no quería verlos. Nunca. Clara respondió. Tomás lloró por eso. Dejé el teléfono sobre la mesa y me cubrí la cara. Ahí fue cuando la tristeza se volvió furia. No por mí, por Tomás. Por un niño de 10 años creyendo que su padre necesitaba descansar de él. Por Clara intentando no ser una carga. Por mis hijos acomodando su amor para no molestar a un padre que nunca pidió distancia. Esa noche no dormí. Abrí cada captura, cada horario, cada recuerdo. Y por primera vez dejé de llamarlo sospecha. Mi hermano no estaba llenando un espacio. Lo estaba fabricando. Todavía no sabía cómo iba a probarlo por completo. Pero ya sabía algo con una certeza que me dolía en los huesos. La persona que estaba alejando a mis hijos de mí llevaba mi mismo apellido. Después de ver a Marcos intentando desbloquear mi teléfono, dejé de discutir conmigo mismo. Hasta ese momento todavía existía una parte de mí que buscaba otra explicación. Una falla de la aplicación. Un malentendido. Una captura vieja. Una confusión de Laura. Cualquier cosa que no me obligara a mirar a mi hermano y aceptar que podía haber usado mi propio teléfono para convencer a mis hijos de que yo no quería verlos. Pero esa tarde lo vi. Lo vi tomar mi celular con la naturalidad de quien ya lo había hecho antes. Lo vi intentar la clave vieja.
Lo vi mentir cuando lo sorprendí. Y, sobre todo, vi la cara de Clara desde la puerta de la cocina. Mi hija también lo vio. Eso cambió todo. No podía seguir esperando a que el daño se ordenara solo. Tampoco podía explotar sin pruebas completas, porque Marcos era experto en convertir cualquier acusación en celos. Si yo lo enfrentaba solo con sospechas, iba a decir que estaba paranoico, que el divorcio me tenía inseguro, que no soportaba que mis hijos lo quisieran. Necesitaba cerrar el círculo. A la mañana siguiente llamé a Sergio. Lo vi con mi teléfono. ¿Lo grabaste? No, no alcancé, pero Clara lo vio también. No metas a Clara como prueba principal. Es una niña. Lo sé. Necesitas algo que no puedan doblar. ¿Qué hago? Recupera todo lo que puedas. Capturas de Laura, capturas de Clara, horarios, reuniones. Y cambia todas tus claves. Si vuelve a intentar algo, que quede registrado. Ya cambié la clave. Bien. Revisa también sesiones abiertas de mensajería. Puede que no solo haya usado el teléfono físico. Seguí sus instrucciones. Revisé aplicaciones. Cerré sesiones. Cambié contraseñas. Activé verificación en 2 pasos. Revisé copias de seguridad. Y encontré algo que no esperaba. Una tableta vieja que usaba para ver series todavía tenía sincronizada una aplicación de mensajería. No la usaba casi nunca, pero seguía conectada. Allí aparecían notificaciones antiguas, registros parciales y algunas conversaciones que en mi teléfono ya no estaban completas. No estaban todos los mensajes, pero había rastros, fragmentos, respuestas de Laura a mensajes que yo no recordaba, un aviso de mensaje eliminado, una miniatura de un texto enviado el mismo domingo de la comida familiar. Esta semana estoy agotado. Sentí que el cuerpo se me ponía frío. No era suficiente para demostrar quién lo había escrito, pero sí para demostrar que el mensaje había salido desde mi cuenta y que luego había sido borrado. Seguí revisando. Había otro del cumpleaños de mi madre. Si Tomás prefiere que Marcos lo lleve, no pasa nada. Ese mensaje tampoco estaba en mi teléfono actual. Lo fotografié todo. No alteré nada. No borré nada. No reenvié nada. Solo documenté. Después llamé a Laura. No quería hablar con ella, pero necesitaba capturas completas. Contestó con tono seco. ¿Qué quieres? Necesito que me mandes todos los mensajes raros que recibiste supuestamente de mí. ¿Para qué? Porque yo no los escribí. Suspiró. Gabriel. Laura, por favor. No te estoy pidiendo que me creas por fe. Te estoy pidiendo que me mandes pruebas para entender qué pasó. ¿Ahora quieres pruebas? Sí, porque esos mensajes dañaron mi relación con Clara y Tomás. Eso la silenció. Cuando volvió a hablar, su voz estaba menos dura. Tengo varios. Mándalos todos. Con fecha y hora. ¿Crees que alguien los envió desde tu teléfono? No respondí de inmediato. Creo que Marcos pudo hacerlo. Silencio largo. No, Laura. No, Marcos no haría eso. Lo vi intentando desbloquear mi teléfono ayer. Tal vez necesitaba algo. Intentó poner mi clave vieja. Gabriel, eso es una acusación muy grave. Lo sé. Marcos ha estado ayudando mucho. Ese es el problema. El problema es que ayude. El problema es que aparezca como solución después de mensajes que yo nunca escribí. Laura no respondió. Mándame las capturas. Lo haré. Tardó 2 horas. Me mandó 12 mensajes en diferentes fechas. 12 frases que me convirtieron, poco a poco, en un padre cansado, distante, ambiguo, emocionalmente ausente. Esta semana mejor que se queden contigo. No quiero que piensen que me tienen que visitar solo porque toca. Diles que no se preocupen si prefieren planes con Marcos. Estoy demasiado agotado para hacer algo grande. Tal vez necesitan estabilidad y no tantos cambios. Cada uno era una puñalada. No por lo bien escrito, por lo estratégicos que eran. Nunca decían, no quiero a mis hijos. Decían cosas más suaves. Cosas que un adulto podía justificar. Cosas que un niño podía interpretar como rechazo. Cosas que Laura podía leer como cansancio real. Cosas que Marcos podía usar después para decir, no los presiones. Están creciendo. Yo solo estoy cubriendo espacios. Cubriendo espacios. No, fabricándolos. Con las capturas de Laura, las de Clara, los registros de la tableta y la línea de tiempo. Fui con un abogado de familia. No quería convertir todo en una guerra legal de inmediato, pero ya no podía tratarlo como un conflicto de comunicación. El abogado revisó la carpeta en silencio. ¿Estás seguro de que su hermano tuvo acceso físico al teléfono en estos horarios? Sí, en varios de ellos puedo ubicarlo cerca. En uno lo vi intentando desbloquearlo después. La madre de los niños recibió estos mensajes y actuó con base en ellos. Sí, los niños también los vieron. Mi hija sí. Mi hijo escuchó partes y recibió la idea a través de su madre y de mi hermano. El abogado apoyó los papeles sobre la mesa. Lo primero es proteger la comunicación con sus hijos. Use una aplicación de coparentalidad.
Todo por escrito. Nada de terceros. Nada de teléfonos sin seguridad. Y si el señor Marcos ha estado interfiriendo, debe quedar documentado. Puedo impedir que esté con mis hijos. Depende del acuerdo y de la madre, pero puede solicitar que terceros no participen en entregas, decisiones o comunicación parental. Si hay manipulación, se puede pedir revisión del régimen y terapia familiar. No quiero que mis hijos sientan que esto es otra pelea adulta. Entonces haga todo con calma. Pero hágalo. Salí de esa oficina con una claridad que me dolía. La consulta no fue barata, y la terapia tampoco iba a serlo. Laura y yo acordamos pagarla entre los dos, porque los niños no tenían por qué esperar a que los adultos terminaran de discutir quién había fallado más. El dinero era importante, pero esta vez no era un gasto para pelear. Era una inversión para reparar. Durante semanas había sentido que necesitaba convencer a mis hijos de que yo los quería. Ahora entendí que también necesitaba protegerlos de adultos que estaban usando su amor como escenario. El siguiente paso fue hablar con Laura en persona. Sin Marcos. Sin niños. Nos vimos en una cafetería cerca del colegio, porque era un lugar neutral y porque ninguno de los dos podía levantar demasiado la voz sin quedar expuesto. Puse la carpeta sobre la mesa. Laura llegó con los brazos cruzados. Espero que esto no sea para culparme de todo. No, se sentó. Bien, pero si necesito que veas todo. Le mostré la línea de tiempo, las capturas, los mensajes que no aparecían en mi teléfono, los registros de la tableta, las fechas de reuniones familiares, los momentos en que Marcos tuvo acceso, la vez que Clara lo vio tomar mi celular, la vez que yo lo sorprendí intentando poner la clave vieja. Al principio, Laura mantenía la cara dura. Después dejó de mirar mis ojos y empezó a mirar los papeles. Cuando llegó al mensaje que decía, quizá Marcos puede llevarlos, se quedó quieta. Ese mensaje me molestó mucho, murmuró. Yo nunca lo escribí. Pensé que estabas soltando responsabilidades. Eso quería que pensaras. Laura tragó saliva. No puedo creerlo. Yo tampoco quería. Marcos me decía que no te presionara. Que los niños necesitaban sentirse libres. Que tú estabas agotado y no sabías decir que no. Porque él estaba escribiendo el guión. Laura cerró los ojos. Dios. Necesito que entiendas algo. Marcos escribió los mensajes, pero tú dejaste que se convirtiera en mi reemplazo sin preguntarme de frente. Abrió los ojos. Yo te pregunté. No, me acusaste. Me decías que revisara cómo me expresaba, que no los presionara, que Marcos estaba muy pendiente. Nunca me dijiste, Gabriel, recibí este mensaje, ¿de verdad sientes esto? Laura se quedó en silencio. Debí hacerlo, admitió. No sonó a defensa. Eso me sorprendió. Debí llamarte desde el primer mensaje raro, continuó. Pero estaba enojada contigo. Y Marcos estaba ahí, diciendo que solo quería ayudar. Supongo que me resultó fácil creer que tú estabas alejándote. Eso también dañó a los niños. Lo sé. No quiero una guerra contigo. Yo tampoco. Pero necesito reglas. Desde ahora, todo lo relacionado con visitas, horarios y cambios va por una aplicación de coparentalidad o por mensajes directos entre tú y yo. Nada de Marcos. Nada de intermediarios. Nada de él me dijo que tú dijiste. Laura asintió. Estoy de acuerdo. Y Marcos no participa en entregas ni decisiones. Ahí dudó. Gabriel, los niños lo quieren. Los niños quieren a alguien que los manipuló para creer que su padre no quería verlos. No sabemos si fue así. Le señalé la carpeta. Laura se cubrió la cara con una mano. Está bien. No lo voy a dejar intervenir. Necesitamos hablar con Clara y Tomás. Con cuidado. Sí, sin culparlos. Sin destruirlos. Laura asintió lentamente. Van a sentirse mal. Por eso tenemos que dejar claro que no hicieron nada malo. La conversación con mis hijos fue la más difícil de mi vida. Nos reunimos en casa de Laura, en la sala, sin Marcos, sin abuelos, sin nadie más. Clara ya intuía demasiado. Tomás no. Él estaba sentado con las manos entre las rodillas, mirando el suelo. Laura empezó. Hay algo que papá y yo necesitamos explicarles. Tomás levantó la cabeza. Hicimos algo. Me rompió. No, campeón. Nada. Esto no es por algo que ustedes hicieron. Clara me miraba fijo. Es por los mensajes, ¿verdad? Asentí. Sí. Laura tomó aire. Durante las últimas semanas recibimos mensajes que parecían venir del teléfono de su papá. Mensajes que decían que estaba cansado, que tal vez era mejor que ustedes se quedaran conmigo, que no quería que se sintieran obligados a ir. Tomás apretó los labios. Él los mandó. Me incliné un poco hacia él. No, Tomás. No los mandé yo. Pero salían de tu número. Sí. Y por eso ustedes los creyeron. Yo también los habría creído si los veía desde afuera. Clara susurró. Entonces alguien usó tu teléfono. Miré a Laura. Ella asintió con dificultad. Estamos revisando eso, dije.
Hay pruebas de que esos mensajes fueron enviados cuando yo no tenía el teléfono conmigo. Tomás se puso rojo. Yo pensé que no querías mi cumpleaños. Me levanté de la silla y me arrodillé frente a él. Yo quería tu cumpleaños. Tenía todo listo. Quería verte saltar. Quería darte tu camiseta. Quería ir al partido contigo al día siguiente. Nunca, jamás, necesité descansar de ti. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero yo no fui. Porque creíste algo que parecía venir de mí. Eso no es culpa tuya. Yo te dije que no fingieras. Y yo entendí que estabas herido. Clara empezó a llorar en silencio. Yo también lo creí. Me senté a su lado. Clara, no tienes que disculparte por creer un mensaje que venía de mi teléfono. Pero te traté mal. Estabas tratando de protegerte. Pensé que ya no querías tanto los fines de semana. Los quiero. Los quería antes. Los quiero ahora. Y voy a seguir queriéndolos aunque tengamos que reconstruir esto despacio. Tomás preguntó. Fue el tío Marcos. La pregunta quedó flotando. Laura cerró los ojos. Yo no quería mentirles. Tampoco quería convertirlos en jueces de un adulto. Tenemos razones fuertes para pensar que le envió mensajes desde mi teléfono. Tomás se levantó de golpe. ¿Por qué haría eso? No lo sabemos todo todavía. Clara habló con voz rota. Porque quería que fuéramos con él. No respondí. No hacía falta. Ella ya había unido las piezas. Laura intervino. A partir de ahora, el tío Marcos no va a participar en los horarios ni en las visitas. Y vamos a hablar con una terapeuta para que ustedes puedan procesar esto sin cargar con nuestros problemas. Tomás se limpió la cara con la manga. ¿Puedo ir contigo este fin de semana? Sentí que el pecho se me abría y dolía al mismo tiempo. Sí, pero solo si quieres. ¿Quiere? Clara miró a Laura. Yo también. Laura asintió, llorando. Está bien. Ese fin de semana no intenté compensarlo todo. No hice un plan enorme. No compré regalos caros. No quise tapar semanas de dolor con entretenimiento. Fuimos a comer algo sencillo. Vimos una película. Hablamos poco. A ratos Tomás se pegaba a mí como cuando era más pequeño. Clara me observaba, como si estuviera revisando si yo seguía siendo yo. Yo no les pedí que confiaran de inmediato. Solo estuve. A veces eso es lo único que se puede hacer después de una manipulación. Estar sin exigir aplausos. El lunes siguiente, Laura llamó a Marcos. Lo hizo en altavoz, con mi permiso, porque necesitábamos escuchar qué decía. No estaban los niños. Necesito hablar contigo, empezó. ¿Qué pasó? Sabemos lo de los mensajes. Silencio. ¿Qué mensajes? Los mensajes enviados desde el teléfono de Gabriel. Marcos soltó una risa. Otra vez con esa paranoia. Yo no hablé. Laura continuó. Tenemos capturas, horarios y registros. Gabriel te vio intentando desbloquear su teléfono. Ah, claro. Ahora él te convenció. Marcos, no hagas esto. ¿Hacer qué? Ayudarte. Estar cuando él no estaba. Laura respiró fuerte. Mandaste esos mensajes. No voy a responder una acusación absurda. Entonces responde esto. ¿Por qué en varios mensajes se sugería que tú llevaras a los niños justo antes de que tú ofrecieras llevarlos? Silencio. ¿Por qué sabías que Gabriel estaba agotado antes de que yo te lo contara? Otro silencio. ¿Por qué Clara te vio con su teléfono? Marcos cambió el tono. Laura, esos niños necesitaban estabilidad. Mi cuerpo se tensó. Laura cerró los ojos. ¿Qué hiciste? Yo solo ayudé a que las cosas fueran menos confusas. Enviando mensajes como si fueras Gabriel. Él siempre estaba cansado. Me levanté de la silla. Laura me miró, pero no me detuvo. No llenaste un espacio, dije, acercándome al teléfono. Lo fabricaste. Marcos no respondió de inmediato. Luego soltó. Ahí estás. El padre ofendido. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? No sé de qué hablas. Ya acabas de decir que los niños necesitaban estabilidad. Porque es verdad. ¿Cuánto tiempo, Marcos? No te debo explicaciones. Les debes explicaciones a Clara y Tomás. No me uses a los niños. Me reí una vez. Tú los usaste durante semanas. Yo estuve para ellos. No, querías que te eligieran a ti creyendo que yo los había soltado. Marcos subió la voz. Porque tú siempre haces todo a medias. Laura se quedó inmóvil. Trabajas, llegas cansado, quieres ser el héroe de fin de semana, pero yo los veía entre semana. Yo sabía cuando estaban tristes, yo iba a los partidos cuando tú estabas en reuniones. Tú no eres su padre. Quizá por eso me escuchaban más. La frase fue tan fea que incluso Laura abrió la boca. Marcos, susurró ella. Él respiraba agitado. Alguien tenía que estar. Alguien tenía que demostrarles que no dependían de tus horarios. Mis horarios no eran el problema. Tus mentiras sí. Mentiras pequeñas. Le hiciste creer a Tomás que yo no quería celebrar su cumpleaños. Silencio. Eso no fue pequeño. Marcos no respondió. Le hiciste creer a Clara que tenía que protegerme de mis propias responsabilidades. Nada.
No solo me robaste fines de semana. Intentaste robarles a mis hijos la idea de que su padre los elegía. Laura apagó el altavoz con la mano temblando. Marcos siguió hablando del otro lado, pero ya no lo escuchamos. Ella colgó. Durante unos segundos no dijimos nada. Después Laura se cubrió la boca. Lo admitió. Lo justificó. Dios. Necesito que cumplas lo que dijimos. Marcos lejos de los niños. Sí. No entregas, no traslados, no visitas sin supervisión, no llamadas privadas por ahora. Sí. Y esto va al abogado. Laura asintió. No discutió. Esa fue la primera vez, desde el divorcio, en que sentí que ella entendía la dimensión del daño. Mi familia se enteró 2 días después. No por mí, por Marcos. Fue a casa de mis padres y contó su versión antes de que yo llegara. Según él, yo estaba celoso de su relación con mis hijos. Según él, Laura y yo estábamos usando a los niños para castigarlo. Según él, los mensajes habían sido malinterpretados. Mi madre me llamó llorando. Gabriel, dime que esto no es cierto. ¿Qué cosa? ¿Qué estás acusando a tu hermano de separar a tus hijos de ti? No lo estoy acusando. Lo estoy documentando. Eso es horrible. Sí, lo que hizo fue horrible. Mi padre tomó el teléfono. Ven a la casa. Ahora, ¿fue? No porque me lo ordenaran. Porque quería decirlo de frente. Marcos estaba allí, sentado en la sala, con los ojos rojos y esa expresión de víctima que tantas veces le había funcionado. Mis padres estaban de pie, tensos. Paula, mi hermana, también estaba. Ella miraba al suelo. Puse la carpeta sobre la mesa. Antes de que alguien diga otra vez que estoy celoso, miren. Mostré capturas, horarios, mensajes, registros, la línea de tiempo. Expliqué cómo se enviaban durante reuniones familiares, cuando mi teléfono estaba cargando o en manos de Marcos. Expliqué la clave vieja. Expliqué la llamada con Laura. Marcos interrumpía. Eso no prueba nada. Entonces explícales por qué intentaste desbloquear mi teléfono. Ya dije que sonó. Estaba en silencio. Te estás volviendo loco. No, me volví cuidadoso. Mi madre lloraba. Marcos, dime que no. Marcos la miró. Y por primera vez en mi vida, vi algo parecido a rabia hacia mí sin máscara. Yo solo estaba tratando de compensar. Mi padre se quedó quieto. ¿Compensar qué? Marcos soltó una risa amarga. Lo que él no hacía. Usando su teléfono, preguntó Paula. Marcos la miró mal. No te metas. No, dijo ella. Esta vez sí me meto. Hubo un silencio pesado. Marcos se levantó. Todos actúan como si Gabriel fuera perfecto. Siempre fue así. El responsable. El padre dedicado. El que hace todo bien. Yo estaba con los niños cuando él no podía. Y también estabas creando razones para que yo no pudiera, respondí. Porque ellos necesitaban a alguien constante. No, tú necesitabas sentirte indispensable. La frase lo golpeó. No sabes nada. Sé que enviaste mensajes desde mi teléfono y luego los borraste. Eran mensajes para evitarles decepciones. Tú creabas la decepción y luego aparecías a consolarla. Mi madre se sentó como si le faltaran fuerzas. Mi padre miró a Marcos con una mezcla de incredulidad y vergüenza. ¿Lo hiciste? Marcos no respondió. Lo hiciste, repitió mi padre. Marcos apretó la mandíbula. No como él lo cuenta. Eso fue suficiente. No hubo confesión limpia. No hubo perdón. No hubo caída dramática. Solo esa frase cobarde. No como él lo cuenta. Mi padre cerró los ojos. Mi madre empezó a llorar más fuerte. Yo no sentí satisfacción. Solo cansancio. Voy a pedir medidas, dije. Marcos no se acerca a mis hijos sin autorización de Laura y mía. No participa en entregas. No manda mensajes. No recoge a nadie. No se presenta en actividades escolares como acompañante. Y cualquier comunicación sobre mis hijos será entre Laura y yo por una aplicación registrada. Marcos se burló. Vas a llevar esto a tribunales. Contra tu propio hermano. Voy a proteger a mis hijos contra quien sea. Mi madre levantó la cabeza. Gabriel, por favor. Es tu hermano. La miré. Y Clara y Tomás son mis hijos. No dijo nada. No voy a proteger la reputación de Marcos a costa de la relación con mis hijos. Mi padre se sentó también. Paula fue la única que habló con claridad. Tiene razón. Marcos la miró como si lo hubiera traicionado. Claro, todos con él. No, Marcos, dijo Paula. Todos con los niños. Esa frase cerró algo. No toda la familia estuvo de mi lado. Algunos tíos dijeron que yo estaba exagerando. Una prima opinó que Marcos se equivocó por amor. Mi madre tardó semanas en dejar de pedirme que lo perdonara al menos por la paz familiar. Mi padre, aunque más serio, intentó convencerme de no escalar legalmente. Ya quedó expuesto, dijo. ¿Para qué más? Porque mis hijos necesitan protección, no solo exposición. Pero es tu hermano. Eso no lo detuvo. Inicié el proceso con mi abogado.
No fue una demanda espectacular. Fue una modificación y formalización de comunicación parental. Pedimos que todos los cambios de visitas se registraran por una aplicación de coparentalidad. Pedimos que terceros no pudieran modificar, cancelar ni intervenir en el régimen. Pedimos que cualquier entrega fuera entre Laura y yo o personas previamente acordadas por escrito. Pedimos constancia de la manipulación digital. También iniciamos terapia familiar para los niños, con una profesional recomendada por el abogado. Laura cooperó. No la perdoné por completo. Ella también había permitido que Marcos se metiera demasiado. Pero reconoció su parte. En una de nuestras conversaciones más honestas, me dijo: me resultó fácil creer que estabas fallando porque todavía estaba enojada contigo por el divorcio. Lo sé, eso no justifica nada. No, debí verificar antes de dejar que los niños se dolieran. Sí, lo siento. La miré. No escuché excusas esa vez. Solo culpa. No necesito que me pidas perdón a mí primero, dije. Necesito que ayudes a reparar con ellos. Lo haré. Y lo hizo. Habló con Clara. Habló con Tomás. Les explicó que había creído mensajes que no debía haber aceptado sin confirmar. Les dijo que los adultos se equivocaron. Les dijo que no tenían que escoger entre nadie. Les dijo que su papá siempre había querido verlos. Eso importó, porque si solo lo decía yo, podía sonar a defensa. Cuando lo dijo ella, empezó a romperse la mentira. La reconstrucción con mis hijos no fue inmediata. Tomás volvió conmigo el siguiente fin de semana, pero preguntaba demasiado. ¿Estás cansado? Un poco, pero no de ti. Seguro. Seguro. Si quieres dormir, me dices. Si quiero dormir, dormimos siesta los dos y después hacemos palomitas. Se reía, pero yo veía la duda. Clara tardó más. Ella era mayor. Entendía más. Y por eso mismo la herida era más compleja. Una noche, mientras Tomás dormía, Clara se sentó conmigo en la cocina. ¿Por qué el tío Marcos hizo eso? La pregunta no tenía una respuesta que no doliera. Creo que quería sentirse importante. Pero ya lo queríamos. A veces algunas personas no saben recibir amor sin convertirlo en poder. Clara miró sus manos. Yo le conté cosas. Lo sé. Cosas de ti. Está bien. No está bien. Clara, él era tu tío. Confiabas en él. Eso no fue culpa tuya. Me siento tonta. No eres tonta. Fuiste manipulada por un adulto. Lloró. La abracé. No le dije que todo estaría bien rápido. Le dije algo más verdadero. Vamos a arreglarlo con tiempo. Ella asintió contra mi hombro. Durante meses, ese fue el trabajo. Tiempo, constancia, mensajes claros. Llegar cuando decía que iba a llegar. No prometer de más. No competir con regalos. No insultar a Marcos delante de ellos, aunque ganas no me faltaran. Decir la verdad sin convertirlos en soldados. El tío Marcos hizo algo que nos lastimó. Por ahora no va a estar cerca. Ustedes pueden sentirse tristes, enojados o confundidos. No tienen que resolver eso por nosotros. Tomás preguntó una vez. Ya no lo vamos a ver nunca. Tragué saliva. No lo sé. Ahora no. Primero necesitamos estar seguros de que no les va a hacer más daño. Él nos quería. Creo que sí. Pero querer no sirve si lastimas para quedarte con un lugar. Esa frase también era para mí. Porque parte de mi rabia quería convertir a Marcos en monstruo absoluto. Pero la realidad era más incómoda. Marcos probablemente sí quería a mis hijos. Y aún así los usó. Eso era lo imperdonable. No necesitaba odiarlos para hacer daño. Le bastó con ponerse por encima de ellos. Un mes después, Marcos apareció en mi edificio. No sé cómo consiguió que lo dejaran pasar. Tocó la puerta un martes por la noche. Los niños no estaban conmigo ese día. Habría apenas unos centímetros. No deberías estar aquí. Necesito hablar. No, Gabriel, por favor. Parecía agotado. Barba crecida, ojos rojos, ropa arrugada. Una parte de mí recordó al niño que había sido mi hermano, el que se metía en mi cuarto cuando tenía pesadillas. El que me seguía a todas partes, el que lloró cuando me fui a la universidad. Esa memoria casi me hizo abrir la puerta. Casi. No puedes venir sin avisar. Me bloqueaste. Sí, me estás quitando a los niños. Tú intentaste quitármelos a mí. Se apoyó en el marco. Yo no quería destruirte. Pero estabas dispuesto a dejar que mis hijos creyeran que yo no los quería ver. No era eso. Entonces explícame qué era. Se quedó callado. Vamos. Sin público. Sin mamá. Sin papá. Sin Laura. Dime qué era. Marcos apretó la mandíbula. Siempre fuiste mejor en todo. No esperaba eso. ¿Qué? El responsable. El que estudió. El que se casó. El que tuvo hijos. El que todos ponían de ejemplo. Yo era el divertido, el que ayuda, el que no termina nada. Con Clara y Tomás era distinto. Ellos me buscaban. Me escuchaban. Me necesitaban. Y eso no te bastó. Luego tú aparecías el fin de semana y todo giraba alrededor de papá. Porque soy su papá.
Lo sé, pero lo dijo con rabia. No tienes idea de lo que se siente estar siempre en segundo lugar. Lo miré. Y decidiste poner a mis hijos en segundo lugar para sentirte primero. Se quedó inmóvil. No lo pensé así. Ese es el problema. No los pensaste a ellos. Pensaste en ti. Le tembló la boca. Los quiero. Entonces debiste amarlos sin destruir. Bajó la mirada. ¿Hay alguna forma de arreglarlo? Conmigo no ahora. Y con ellos. Eso lo decidirán ellos cuando sean mayores y cuando un profesional diga que no les hará daño. No tú. No mamá. No yo por culpa. Ellos. Soy su tío. Y yo soy su padre. El silencio entre nosotros fue largo. Después dije. No vuelvas a venir sin permiso. Cerré la puerta. Me quedé apoyado del otro lado, respirando con dificultad. No sentí alivio. Sentí duelo. Porque perder a un hermano vivo es una clase extraña de pérdida. La persona sigue existiendo, pero el lugar que tenía en tu vida ya no puede sostenerse sin veneno. Mis padres tardaron en aceptar el límite. Mi madre intentó organizar una comida solo para hablar. Le dije que no. Mi padre me pidió que no rompiera la familia. Le respondí. La familia no se rompió porque puse límites. Se rompió cuando Marcos usó a mis hijos para sentirse necesario. Paula fue la única que mantuvo una relación sana con nosotros. Visitaba a Clara y Tomás, pero respetaba reglas. Nunca traía mensajes de Marcos. Nunca decía, tu tío los extraña, delante de ellos. Una vez me dijo, mamá cree que eres duro. ¿Y tú? Creo que por fin estás siendo padre antes que hijo. Esa frase se quedó conmigo. Porque era verdad. Durante años, incluso después de divorciarme, yo seguía moviéndome dentro de mi familia como hijo mayor, mediador, responsable, ejemplo, el que arregla, el que no exagera, el que sostiene. Pero esta vez no podía ser primero hijo, ni hermano, ni buen tipo. Tenía que ser padre. La relación con Laura mejoró en un sentido limitado. No volvimos a ser pareja, ni cerca, pero aprendimos a cooperar mejor. La aplicación de coparentalidad ayudó. Todo quedaba escrito. Cambios de horarios, citas, actividades, salud, escuela. Nada de mensajes confusos. Nada de me dijeron que dijiste. Una tarde, después de dejar a los niños conmigo, Laura se quedó un momento en la entrada. Clara está hablando más en terapia. Sí, Tomás también. Me alegra. Laura miró hacia el ascensor. Marcos me escribió. Me tensé. Que dijo, que quería verlos, que necesitaba pedirles perdón. Y, le dije que no. La miré. Gracias. No lo hice por ti. Lo hice por ellos. Mejor. Por primera vez en mucho tiempo, no sonó a pelea. Sonó a dos adultos entendiendo el orden correcto. Los niños primero. Pasaron 6 meses. No todo sanó, pero cambió. Tomás dejó de preguntar si yo estaba cansado de él. Clara empezó a mandarme mensajes sin miedo a molestar. Un viernes, mientras íbamos en el coche, Tomás dijo, papá, este domingo podemos hacer lo del parque de trampolines que no hicimos en mi cumpleaños. Me apretó el pecho. Claro, pero sin hacerlo triste. Me reí. Sin hacerlo triste. Clara, desde el asiento trasero, añadió. Y sin discursos. Sin discursos. Fuimos. Saltaron. Se cansaron. Comieron hamburguesas. Tomás manchó su camiseta. Clara fingió que estaba demasiado grande para divertirse y luego fue la que más saltó. No fue una escena perfecta. Fue mejor. Fue normal. Y después de todo lo que Marcos había intentado romper, lo normal se sintió como victoria. Esa noche, al dejarlos con Laura, Tomás me abrazó fuerte. Nos vemos el miércoles por videollamada. Como siempre. Clara me abrazó después. Papá. Sí, ya sé que no nos ibas a soltar. Respiré hondo. Nunca. Ella asintió. No necesitó decir más. El proceso legal siguió su curso. Las nuevas condiciones quedaron por escrito. Marcos no podía participar en entregas ni comunicaciones. Laura aceptó formalmente que cualquier cambio debía confirmarse directamente conmigo. Las pruebas quedaron adjuntas, no para destruir a Marcos por placer, sino para impedir que la historia se reescribiera después. Porque eso también lo aprendí. La verdad sin registro se vuelve vulnerable en familias que aman pasar páginas sin leerla. Marcos siguió mandando mensajes desde números nuevos durante un tiempo. No lo respondí. Uno decía, me estás quitando lo único bueno que tenía. Lo leí muchas veces. Luego lo guardé para el abogado y no respondí. Porque mis hijos no eran lo único bueno que él tenía. No eran tratamiento para su vacío. No eran premio de consolación. No eran un lugar que él podía ocupar fabricando mi ausencia. Eran mis hijos. Y merecían adultos que los amaran sin manipularlos. Mi madre, con el tiempo, dejó de pedirme que lo perdonara. No porque estuviera completamente de acuerdo, creo, sino porque entendió que insistir le costaría también su relación conmigo y con los niños. Un día me dijo, nunca pensé que Marcos pudiera hacer algo así. Yo tampoco.
Siento no haberte creído al principio. Gracias. ¿Alguna vez vas a perdonarlo? Miré a Clara y Tomás jugando cartas en la sala. No lo sé. Es tu hermano. Y ellos son mis hijos. Mi madre no respondió. Esa vez tampoco lloró. Tal vez estaba aprendiendo que esa frase cerraba todas las discusiones. No sé qué pasará con Marcos en el futuro. No sé si algún día mis hijos querrán escucharlo. No sé si él hará el trabajo real de entender que no fue un tío demasiado amoroso, sino un adulto dispuesto a romper vínculos para sentirse indispensable. No sé si Laura terminará perdonándose por haber creído tan rápido lo peor de mí. No sé si yo dejaré de revisar 2 veces mi teléfono cada vez que lo dejo sobre una mesa familiar. Hay heridas que no se curan con una revelación. Se curan con meses de verdad repetida, con actos pequeños, con presencia sostenida, con niños que vuelven a preguntar planes sin miedo, con una hija que ya no se disculpa por querer ver a su padre, con un hijo que deja de creer que es una carga. Eso es lo que estoy reconstruyendo. No mi orgullo. No mi reputación. Mi paternidad. Mi hermano quiso convertirse en el tío presente fabricando un padre ausente. Lo que no entendió fue que la presencia no se construye borrando mensajes, sino sosteniendo la verdad cuando duele. Me robó fines de semana, conversaciones y abrazos. Pero no pudo robarme lo único que mis hijos necesitaban ver al final. Que su padre seguía ahí, incluso después de que su propia sangre intentó borrarlo.